¿Cómo están estudiantes del sexto grado de primaria? Reciban los saludos cordiales del Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la primavera democrática en el curso de Historia del Perú, la sesión de aprendizaje número 13. Para ello vamos a iniciar con nuestra frase de hoy, que nos levante el ánimo, que nos fortalezca para seguir aprendiendo, ¿no? La frase que traigo para hoy dice: para triunfar en la vida no es importante llegar primero. Para triunfar simplemente hay que llegar, levantándose cada vez que se cae en el camino. Hay que recordar, estudiantes, que la vida está llena de obstáculos y la meta que te traces, pues, siempre va a estar en la situación de obstáculos que se van a presentar. Lo más importante es superar eso, superar e ir avanzando hasta llegar a la meta establecida, ¿no? Muchos nos desbordamos ante un obstáculo. De la mente hay que desterrar el no puedo, el no sé. Hay que recordar de que todo es posible. Bien, chicos, vamos en todo caso a nuestro tema, la primavera democrática. El término de nombres como primavera, prosperidad falaz, ¿no? Son dados por autores producto de poder comprender mejor la historia del Perú, ¿no? Hay que recordar que la primavera democrática se da luego después del tercer militarismo, ¿no? Dado en nuestra patria, ¿no? Y vamos a tener a dos personajes importantes, ¿no? Dos gobiernos. Hay que recordar que estamos estudiando después de la República Aristocrática diversos gobiernos, ¿no? Cada uno con normas, leyes. El objetivo es que tú puedas comprender cuál es el pensamiento del gobernante, ¿no? Hoy nos gobierna Martín Vizcarra, ¿no? Hay que analizar, pues, su política, su pensamiento, ¿no? Ese es nuestro tema, ese es nuestro curso de historia, ¿no? En esta oportunidad vamos a trabajar los gobiernos de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Ambos dentro del contexto que se ha llamado la primavera democrática. Vamos a iniciar con Manuel Prado Ugarteche, que va a gobernar de 1939 a 1945, ¿ya? ¿Qué, digamos, vamos a ver en el gobierno de, del señor Manuel Prado Ugarteche? Primero, que él va a pertenecer al partido Unión Revolucionaria, ¿no? Ya sabes quién fundó ese partido, ¿no? Eh, este señor va a llegar respaldado por la victoria electoral sobre José Quesada, ¿no? Después de obtener la victoria electoral sobre José Quesada, Unión Revolucionaria en el año 1939 llega al poder, ¿no? Entonces es un dato que tiene que tenerlo presente. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? El señor Manuel Prado Ugarteche va a gobernar en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial. Este señor va a dar tolerancia al Partido Comunista y al APRA. Hay que recordar que estos partidos en el gobierno de Sánchez Cerro fueron reprimidos brutalmente, ¿no? ¿Y por qué le va a dar tolerancia? Porque en esta Segunda Guerra Mundial pues se están enfrentando la URSS y Estados Unidos, ¿no? Entonces no convenía, ¿no? Porque la URSS tenía mucho protagonismo. Hay que recordar que la URSS, niños, es de tendencia
socialista, ¿no? Y en todo caso, Manuel Prado Ugarteche, bajo esta situación, va a dar tolerancia, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en su gobierno? Va a crear las regiones dos regiones, ¿no? Las de Tumbes y Pasco, ¿no? Crea dos regiones, la de Tumbes, que está aquí, ¿no? La de Tumbes y la de Pasco, dos regiones, ¿no? Va a generar el primer censo, ¿no? Censo poblacional, el resultado fue 7 millones de habitantes, ¿no? Primer censo moderno. Se va a generar el incidente del incendio de la Biblioteca Nacional, ¿no? Por la cual se encarga su reconstrucción al gran Jorge Basadre, ¿no? Este historiador. Vamos a también, en plena Segunda Guerra Mundial, vamos a, digamos, exportar minerales, ¿no? Armas de guerra, algodón para uniforme, ¿no? Llantas, ya caucho para las llantas, ¿no? O sea, va a generar un tema de exportación en esta situación de Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener en el gobierno de Prado Ugarteche? ¿Qué más vamos a tener? A nivel internacional, vamos a tener un conflicto con el Ecuador, ¿no? Los reclamos eran que Ecuador reclamaba por Tumbes, Jaén y Maina, ¿no? Entonces, en ese conflicto, en el año 1941, ¿no? Ecuador va a atacar nuestro territorio, ¿no? Queriendo el reclamo de esto, ¿no? Aquí vamos a tener, pues, el 23 de junio una acción militar importante llamada la Batalla de Zarumilla, ¿no? Donde vamos a recordar al valeroso José Abelardo Quiñones y su hazaña importante de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Finalmente, esta guerra con el Ecuador va a finalizar en el año 1942 con la firma de un protocolo, ¿no? El protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ¿no? Siendo garantes Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, ¿no? Va a generarse una base militar norteamericana en Piura, ¿no? Hay que recordar de que el gobierno de Prado Ugarteche va a estar muy coaludido con Norteamérica, ¿no? Hay que recordar que era la nueva potencia aquí en este contexto, ¿no? Bien, seguimos. Llegamos ahora al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Se presentan elecciones en el año 1945 con su partido Frente Democrático Nacional, Fredena, y se va a enfrentar con, en este contexto se va a enfrentar con el candidato Eloy Ureta, que era parte de Unión Revolucionaria, formaba parte de este grupo de militares, ¿no? Finalmente va a vencer, Unión Revolucionaria queda de lado y vence el partido de José Luis Bustamante y Rivero. Vence, ¿no? Fredema, y llega al poder, pero va a tener mucha dificultad su gobierno. ¿Por qué? Porque el APRA, ¿no? Va a tener varias curules en el Congreso, ¿no? Entonces, no lo va a dejar gobernar, va a haber muchas pugnas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? No se ponían de acuerdo. En ese contexto, la prensa también juega un papel importante, ¿no? Entonces, va a fallecer el director
del diario La Prensa, Francisco Graña, ¿no? Que va a generar en todo caso un revuelo en lo que sería pues la política peruana, ¿no? ¿Qué más vamos a tener a José Luis Bustamante Rivero se le va a recordar por eh, la política de la tesis de las 200 millas, ¿no? El 1 de agosto del 47 va a promulgar un decreto que establece la soberanía, ¿no? Estados Unidos va a generar una posición, ¿no? Porque solamente va a querer que, Norteamérica va a querer que reconozcan 12 millas y no las 200 millas, por el tema de la riqueza marina, ¿no? Pero básicamente no, José Luis Bustamante y Rivero no va a aceptar esa situación. Hay un dato importante que hay que tener en cuenta, estudiantes. Aquí me olvidaba que en el aspecto político va a haber también una revuelta, ¿no? El 3 de octubre del 48 se subleva en el Callao la tropa de la Marina de Guerra, la cual va a ser reprimida con dureza por parte de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Que además va a declarar al APRA como un partido que genera dificultades, ¿no? Aquí, por lo tanto, ya en la finalización del gobierno de José Luis Bustamante, ya hemos dicho, va a tener una fuerte complicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Por lo que va a ser aprovechado por el general Manuel Odría, ¿no? Que va desde Arequipa, desde esta zona, genera pues un levantamiento, ¿no? Debido a las pugnas entre Bustamante y el APRA, se da la Junta Restauradora de Arequipa, ¿no? La Revolución Restauradora de Arequipa, el 27 de octubre de 1948, donde Odría, respaldado por la oligarquía, digamos, asume el nuevo gobierno, ¿no? Bustamante va a ser deportado a Argentina, ¿no? Por no generar, digamos, un tema de democracia, fue llamado de esa forma, ¿no? Bien, vamos a ver nuestro material de trabajo, vamos a complementar, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la que vendría a ser la primavera democrática, ¿no? Ya hemos hablado de Prado Garteche, ¿no? Y de José Luis Bustamante y Rivero. Hay que leer de todas maneras. Ya, vamos a ir con la pregunta. Dice, ¿quién fue el presidente del Perú durante la Segunda Guerra Mundial? Manuel Prado Garteche. ¿Cuándo se dio el conflicto contra el Ecuador? ¿No? Acá lo tenemos, conflicto contra el Ecuador. Se dio en el año 1941, ¿no? La hazaña más importante fue la batalla de Zarumilla el 23 de julio del mismo año. ¿Cómo se llama el protocolo que se firmó con el Ecuador? El protocolo se va a llamar Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Límites de Río de Janeiro. ¿Quién lideró el FREDEMA? José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cuáles fueron las regiones que se crearon durante el gobierno de Ugarteche? Fueron dos, ¿verdad? Las que se crearon fueron las regiones de Tumbes y Pasco. ¿Cuándo se proclamó la doctrina de las 200 millas peruanas? El 1 de agosto de 1947. Vamos a relacionar. Manuel Prado Ugarteche gana las elecciones de 1939. Bustamante y Rivero establece la ley de las 200 millas, ¿verdad? Y Ecuador firma el protocolo de paz, amistad y límites
Río de Janeiro. Vamos a generar la lectura, ya con nota como lo estamos haciendo, igual que geografía, lo vamos a hacer hoy. Voy a desarrollar con nota de examen oral y finalmente desarrollamos la tarea. Nos estamos viendo en la asesoría estudiantes.